Vale. Hola, estamos en la tercera sesión de Cafeterra, de Arquiterra, el día 27 del 5 del 2020 a las 21:30 horas españolas, donde vamos a hablar de los pioneros de la construcción con tierra en Iberoamérica, de los primeros que empezaron a ocuparse de la construcción con tierra y a crear las redes que ahora llegan hasta nosotros. En primer lugar, vamos a iniciar una ronda de presentaciones. Yo soy José María Sastre, coordinador de la lista de correo Arquiterra, y a continuación, Rubén, ¿estás por ahí? El segundo de a bordo, preséntate. Hola, me llamo Rubén, me conecto desde Zaragoza, España, y soy compañero de Chema en estas ligas. Encantado de poder saludaros y participar en este encuentro. Bueno, y seguimos por orden de edad con Graciela Viñuales desde Argentina. Graciela Viñuales de Argentina, pero que también es ciudadana de Aragón. Así que, bueno, veo que tenemos otro de Aragón, así que estoy contenta. Bueno, yo soy Graciela María Viñuales, arquitecta, y estoy ya jubilada como docente, como investigadora del Consejo de Investigaciones de la República Argentina, y bueno, estoy en el tema de la tierra empecé a juntar datos en los años 60, 70, y particularmente desde el 70 estoy trabajando en el tema y publicando a partir del año 80. Bueno, seguimos con Patricio. Buenas, ¿qué tal con todos? Un gusto verles. Soy Patricio Ceballos de Quito, Ecuador, ingeniero civil de profesión. Me dediqué a la tierra desde que fui estudiante hasta ahora. Colateralmente sigo colaborando con la universidad como consultor de un taller de arquitectura y bueno, dedicado también a esto de la red, que me parece muy, muy importante y que es lo que ha permitido que se dinamice gran parte de la construcción con tierra, o al menos de los intentos de trabajar con tierra en Iberoamérica, y eso creo que ha sido bastante importante. Yo empiezo a participar en las redes desde que Julián Salas me invita a organizar Habiterra, cuya primera reunión inicial fue en Quito, y ahí es donde ya le conocí a Graciela, a Celia, y bueno, ya mucha gente. Vamos a ver, seguimos con Magda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Magda Castellanos. Soy ingeniera civil de profesión. Vivo en El Salvador. Nací en Honduras, pero ya soy salvadoreña también. Empecé la construcción con tierra o estos estudios también desde que me gradué, y conocí la red Proterra en el CIACOT de 2013 en Chile, y ya un par de años después hice mi solicitud para entrar a la red Proterra, y hasta ahora
Creo que han sido 7 años de haber conocido la red y aprender de todos los miembros. Bueno, tenemos aquí a una persona que está ahí, no sé si tiene como el micrófono silenciado, a ver si quiere presentarse, activar el teléfono y presentarse. ¿Quién es? Si no, seguimos con Vicente y Jessica, que acaban de entrar ahora desde España. Hola. Hola. Buenas noches desde España. Yo soy, bueno, es que estamos terminando de cenar, por eso no tenemos la cámara, ahora la encenderemos. Pero bueno, yo soy arquitecto técnico, aparejador, con mucho interés en la construcción en tierra desde hace ya varios años. He podido asistir a varios cursos y bueno, pues con la intención de continuar aprendiendo, pues estamos en estas charlas. Me llamo Jessica, soy de Portugal y también estoy aquí porque quiero aprender un poquito más sobre la arquitectura de tierra, porque hasta ahora nunca construí con tierra, solo estuve en algunos talleres y cosas más sencillas. Y eso, soy arquitecta y quiero cambiar ahora mi estilo de trabajo también. Y ya está. Bueno, vamos a ver. La persona esta que no logra entrar, no sé quién es, que no le funcionaba el micrófono. Bueno, si no, cuando le funcione, que se presente después. Entonces, un poco iniciamos la sesión, creo que por edad y veteranía, con Graciela, para que nos comente un poco, en primer lugar, sus primeras relaciones con la tierra y luego cómo surgió este movimiento de redes, los primeros contactos, cómo se impulsaron, desde dónde las primeras reuniones que tuvieron entre Iberoamérica y España para crear la red Habiterra. Entonces, damos el inicio a Graciela, luego en el momento determinado que entre en acción Patricio, cuando Graciela nos hable de él, que ya entre Patricio. Venga, Graciela, empezamos. Bien, yo si bien tuve que ver con cosas construidas en tierra por trabajos que yo hacía de campo desde los años 60, mi primera publicación fue escrita en el año 62, así que miren que hace rato. Sin embargo, directamente en el tema de la tierra me metí cuando el año 74 tuve que ir a hacer, tuve una beca de UNESCO y fui a trabajar a un programa que tenía la UNESCO en Perú, que se llamaba el PER 39, y yo quedé a cargo de atender una obra que estaba hecha fundamentalmente en adobe con partes de abajo de tierra. Y de ahí yo seguí trabajando hasta que el año 80 se me pidió que hiciera una especie de cartilla acá en la Argentina para la gente que tenía que restaurar edificios de tierra. Y entonces, bueno, me puse a escribir esa cartilla que terminó siendo un libro, que hoy día es un libro que se llama Restauración de Arquitecturas de Tierra y que está colgado en internet, en ISU, lo pueden buscar. Lo tengo colgado allí para uso del que lo quiera. Y de allí yo ya fui metiéndome en este tema y el año 82, cuando la Alianza Francesa decidió hacer una gran exposición sobre arquitecturas de tierra en el mundo, cuando llegaron esas láminas a la Argentina, yo le propuse a la gente de la Alianza Francesa y de la Sociedad Central de Arquitectos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires de agregar unas láminas sobre arquitectura de tierra argentina, con una foto simplemente en blanco y negro, pero que era lo que por ese entonces podíamos hacer. Entre aquel libro, estas láminas, lo que yo había aprendido y estaba enseñando en la Universidad del Nordeste, que era referido al tema de restauración, porque lo que yo aprendí fue arquitectura de tierra en restauración, no en obra nueva.
De allí yo ya me fui metiendo en el tema. Y quizá el punto importante fue el año 88, que tuvimos un congreso en la ciudad de Corrientes, 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde aparecieron Calú Escobar y Hugo Pereira, que presentaron una ponencia sobre arquitectura de tierra en Chile. Lógicamente, en ese congreso fui yo quien me encargué de revisar esa ponencia, y de allí, bueno, cuando fue el congreso ya tomé contacto con estas dos personas, y de allí fueron saliendo distintas cosas hasta que al año siguiente, en la Bienal de Arquitectura de Chile, es decir, el año 89, ya tuvimos una reunión, un grupo de gente que estábamos en este tema y otras personas que se acercaban al tema a través de otros asuntos, sobre todo los temas de riesgo sísmico, como el ingeniero Sergio Rojo. Y de allí, bueno, empezaron a salir cosas, esto el año 89, y ahí fue cuando Hugo se pudo reunir con Julián Salas, que estaba en ese momento con una misión diplomática en Chile, y de allí, bueno, fueron surgiendo todas estas cosas. Fue Julián el que lo llamó a Patricio a ir a Santiago a hablar con él, y bueno, para que al final, en abril del 91, nos reuniéramos todos en Quito para empezar con el tema de Habiterra. Sin embargo, antes había habido algunas reuniones en las que habían aparecido otras personas, y a finales de los 90 tuvimos una reunión muy interesante en Las Cruces, en medio del desierto de Nuevo México, la reunión que se llamó Adobe 90, y ahí llegó mucha gente que yo conocía, que yo les había dicho que tenían que ir a esta reunión. Bueno, nos juntamos ahí en un momento, yo agarré a todos los latinoamericanos, los llevé a una mesa al costado y le dije, acá tenemos que hacer algo entre nosotros. Mientras tanto, ya Hugo había estado trabajando el tema por su lado. Entonces, bueno, eso fue lo que llevó a toda esta reunión que tuvimos en Quito, de la que Patricio podrá hablar con más desde adentro, digamos, que yo. Y nosotros, bueno, formamos este grupo Habiterra, nos planteamos tres grandes temas para trabajar, que fue la normativa, la difusión y el conocimiento del técnico. Con todas esas cosas nosotros logramos hacer a lo largo de los años que duró Habiterra, que en principio iba a durar 3 años, pero le estiramos y le hicimos durar 6 años. Nosotros dimos cursos, hicimos asambleas todos los años en distintos lugares de América, y de España. En 92 fuimos a España. La importancia de todo lo que España ayudó alrededor del año 92, un poquito antes y un poquito después, cuando se cumplían los 500 años del primer viaje de Colón. Eso nos ayudó a armar un trabajo que al principio estuvo muy ayudado económicamente, y después esas ayudas fueron disminuyendo, pero al principio las tuvimos y nos facilitaron muchas cosas. Sin embargo, hay que tener en cuenta, es decir, una de las cosas de difusión, por ejemplo, que se hizo, que fue muy importante, fue el tema de una gran exposición que hicimos de arquitectura de tierra en lo que es Iberoamérica, es decir, Portugal, España y los 19 países de este lado del Atlántico. Esa exposición fue llevada a la reunión de Hábitat de Turquía, fue llevada a La Habana, fue llevada a Moscú,
Por supuesto, se inició en Santiago, después se llevó a España, en fin, dio vueltas por muchos lados. Y esa exposición iba acompañada por un libro, que, bueno, la exposición se ha desarmado, han pasado los años, pero el libro editado por Scala está a disposición de quien quiera, porque es un libro quedado. Y de todas aquellas cosas, bueno, mucha gente de la que estuvo en los primeros tiempos ya no está más, algunos han fallecido, algunos han tomado otros rumbos en su quehacer profesional, y otras personas, representantes de cada país, porque esto, hay que decirlo, esto era distinto que lo que ha venido después, porque eso era una búsqueda de armar una red en donde en cada país hubiera un representante que se hacía cargo de todo lo que pasaba en su país. Después, las otras redes que han venido después son de otra forma, se han armado de otra forma, cada país puede tener, no sé, muchos representantes, han cambiado las cosas, y la red nuestra, que estaba dentro de un conjunto, de un programa que llevaba adelante Julián Salas, que eran, creo que 9 programas, si no me equivoco, la nuestra fue la red que realmente dejó más cosas hechas, particularmente varias publicaciones que tenían que ver con la normativa, tenían que ver con la política, etc. Entonces, bueno, desgraciadamente, estos últimos tiempos estuvimos viendo con Celia Neves, que fue otra de las originales de aquel grupo, que en el CITED actual, armado de una manera muy distinta que lo que estaba hace 20 y tantos años, casi 30, ahora está armado de otra manera, y lo que nosotros realmente produjimos en aquel entonces, como que no se sabe. Entrando en la página de CITED, por ejemplo, entrando en la página de CITED, dice publicaciones, y cuando uno baja las publicaciones que hay, no hay ninguna que sea de las nuestras, lo cual nos da un poco de pena. Veo también que hay otras publicaciones que hubo en su momento sobre música o sobre música electrónica y todo eso que se hicieron, que tampoco están en ese libro, que es una pena, que hay cosas que se van diluyendo en el tiempo. Pero bueno, hicimos muchas cosas. Quizá una cosa que me gusta, 2 cosas que quisiera comentar. Una, que nosotros no fuimos los pioneros. Pioneros podemos remontarnos a varios siglos anteriores para saber que en esto de la Tierra hay mucha gente que estuvo trabajando antes que nosotros. Inclusive nosotros en Naviterra tuvimos a un arquitecto como fue Hugo Navarro, de Panamá, que ya fue hace unos años, y ese señor venía del CIMBA, del Centro Interamericano de Vivienda, en donde también se había trabajado con tierra. Este señor era mucho más mayor que nosotros, pertenecía a otra generación, y ya en la generación de él se venía hablando y trabajando sobre este tema. Entonces, yo quiero que se limpie un poco la cabeza a la gente que está descubriendo ahora la arquitectura de tierra, porque la arquitectura de tierra nos tuvo a nosotros antes, pero antes que nosotros tuvo otra gente atrás. No estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos aprovechando, hemos ido aprovechando otras oportunidades que se nos han dado. Y la otra cosa que quiero comentar es que una oportunidad que nosotros no teníamos tampoco era el tema de la comunicación que tenemos hoy. Nosotros en aquel entonces, me acuerdo la cara de Hugo cuando me dice, entremos en este tema, hagamos esto. ¿Sabes qué vamos a conseguir? Poder comprar un fax. Era toda
la búsqueda de aquel entonces de no era un fax. ¿Por qué? Porque nosotros nos movíamos por papel, inclusive en algunos casos como el mío, porque yo estaba en una universidad de una provincia pobre de este país, que cuando iba a pedir un poco de papel y unos sobres para mandar, dicen, pero si ya le di 10 papeles y 10 sobres ayer, ¿qué quiere? ¿Qué tengo que mandar 50 cartas? ¿Qué quiere que le diga? Y entonces me miraban con cara rara porque estábamos mandando muchas cartas. Entonces digo, hoy día están todas estas posibilidades y muchas veces no son aprovechadas por la gente. La gente se ha acostumbrado tanto a tener estas posibilidades técnicas que no se da cuenta que las cosas no se hacen solas ni se hacen por estas facilidades técnicas, sino por la voluntad, por el esfuerzo, que se hacen por la responsabilidad que uno toma frente a los temas, que las cosas no se hacen solas, que si bien en otros momentos no está otro problema de ir a máquina y en todo caso sacar una fotocopia, hoy esos esfuerzos son menores, pero no hay que quedarse sentado ni durmiendo sobre los laureles, sino que para que las cosas funcionen hay que hacerlas avanzar. Nosotros las hicimos avanzar, tuvimos que hacer asambleas en donde nos encontrábamos y programábamos los nuevos proyectos hasta que en un momento Aviterra murió prácticamente con el siglo XX, y ahí fue cuando apareció la posibilidad de armar Proterra, que era en principio un proyecto precompetitivo en donde había nada más que 5 países representados y que después se fue ampliando y se transformó en una red de trabajo como es la que hay hoy. Y además una cosa, así como Aviterra empezó con un apoyo muy importante de dinero que venía de toda esta bolsa común que habían hecho los 21 países iberoamericanos, después eso fue desapareciendo y hoy Proterra, la red Proterra, no tiene dinero, ¿no? Cada uno se mueve como puede y cada uno se paga su viaje al lugar donde la gente se reúne, donde tiene los seminarios, donde tiene los cursos, donde tiene las asambleas. Y que, en todo caso, en las asambleas a veces se pasa la gorra para juntar algo de dinero y pagar la página de internet. Aunque a veces quien está a cargo de la página de internet dice, ya tenemos suficiente, no necesitamos más, no pasemos la gorra. Es decir, que acá no hay, aunque hay coordinadores y hay comisión técnica y todo este tipo de cosas, sin embargo, aquí no hay tesorero ni hay dinero propio, pero lo mismo, y ahí está el entusiasmo propio de la gente, la responsabilidad asumida para que esto siga andando. Y sigue andando, y ahora quisiera que Patricio contara los entretelones de aquellos años 90, 91, etc. Adelante, adelante, Patricio. Gracias, Graciela. Bueno, yo nunca supe, porque nunca le pregunté a Julián de dónde es que me ubicó. Lo cierto es que un buen día llega un fax, ¿no? Porque era época moderna entonces del fax. Llega un fax en que me invitaban a Santiago y bueno, luego de conversar y todo eso decido ir a Santiago, y precisamente era para una reunión en la cual se iba a plantear el organizar la red Aviterra. Ahí le conozco a Graciela, le conozco a Hugo Pereira, a Calúa, la esposa, y un poco indicando lo que Graciela acaba de decir, que antes ya había gente que trabajaba en esto. También estaba Gastón Barrios,
un ingeniero que ya mayorcito estaba cuando le vimos, poco después murió, en donde él había hecho ya una propuesta de norma chilena, que me acuerdo me obsequió el libro y yo le tenía el documento ese. Bueno, y Julián, en resumen, me propone que organicemos en Quito y teníamos 2 o 3 meses de plazo para organizar todo. Y sí, pues uno, ignorantemente, dice, claro, en 3 meses no hay problema, ¿no? El problema eran las comunicaciones. Entonces hacemos una lista de gente que conocíamos en los distintos países que venían trabajando con tierra y de alguna manera contactos a través de los cuales podíamos conseguir más gente, tener el teléfono, tener el fax, en fin. Bueno, yo vengo acá con un poco de información, me refiero acá a Quito, y empiezo primero a hacer llamadas por teléfono a ver si les interesa para hacer la invitación. Y me voy dando cuenta que llamar por teléfono era complicado. Enviar fax ni se diga, ¿no? Costaba dinero, como señala Graciela, pero de todas maneras, pues, ahí me embarco en eso y me dedico exclusivamente 3 meses a estar haciendo llamadas, casi que 24 horas al día, y luego viene la etapa de los fax. Ya una vez confirmado que la gente quería ir, yo debía mandar un documento de invitación para que ellos acrediten a sus respectivos trabajos que venían invitados a Ecuador. ¿En qué año fue, Patricio? En los 90, finales de los 90, porque 91, porque la reunión en Quito se hace, y aquí tengo el acta, ¿no? Se hace el 22, 23 y 24 de abril. Este era el programa inaugural, ¿no? Con todos los discursos de orden. Bien, entonces empezamos a llamar, ubicamos a toda la gente, y el otro problema que se nos presenta es Cuba. Entonces salir de Cuba, bueno, era toda una historia. Y tengo que ir a la embajada de Cuba en el Ecuador a garantizar que los 2 técnicos que venían retornaban. Y eso era un tiro al aire en definitiva, pero había que firmar porque había que salvar la reunión. Entonces yo me comprometo y garantizo casi que con la vida de que estos señores venían y regresaban. Y bien, ¿de cuántos países estabais? ¿Perdón? ¿De cuántos países estabais? ¿Con cuántos países contabais? Estábamos, si mal no recuerdo, 17 países. Oh, increíble. Bueno, hubo buena convocatoria. Es más, luego con Proterra se pierde contacto con ciertos países y con mucha gente que vino a Viterra. Bueno, también eran otros tiempos donde había suficiente dinero para hacer las invitaciones y cubrir gastos y todo eso. Entonces era más fácil lanzarse a hacer las invitaciones. Vinieron Hardy Romer, también estuvo acá, y una mañana, y esto como anécdota, llego al hotel donde estaban todos y había una reunión, un grupo en donde estaba realmente exactado Romer, y digo, bueno, perdonen, ¿qué pasa, no? ¿Qué tengo que solucionar acá? Y el problema es que se armaba una expedición, una Cotopaxi. Romer estaba en 2.830 metros que es Quito, y él fumaba como loco, que a duras penas podía respirar. Y el guía... A ver, ¿se te cortó el sonido, Patricio?
Hola, tenemos una nueva incorporación, preséntate. Activa el micrófono. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, ¿quién eres? Preséntate. Soy Álvaro Maldonado, soy arquitecto, soy de Cuenca, Ecuador. Desde hace algún tiempo he estado siguiendo la red. Primero Arquiterra, ya es cerca de unos 6 años, tal vez, un poco más. Y también he participado a los CIACOTS, que me he podido ir a los 3 últimos, me parece. Entonces, soy un animoso de la arquitectura de tierra. Ya volvió el ingeniero Ceballos. Ya. Bueno. Se te cortó el sonido. A ver ahora, Patricio, que... Siga. Que recuperamos. Termina el Álvaro Maldonado. Sí, le vi. Álvaro, buenas tardes. Bien, entonces, a Hardy le dije, no puedes ir al Cotopaxi, salvo que quieras morir. Y se solucionó el problema. Pero teníamos el otro problema. Un cubano desapareció. Y de la embajada me andaban buscando, pero, como decimos acá, con palo de romero, porque yo era el garante. Y el señor ni siquiera llegó. Y estuve en el aeropuerto a esperarle y todo, y desapareció. Era de apellido Rivas, ¿te acuerdas, Graciela? ¿No? Y al día siguiente, que yo me andaba escondiendo de la embajada, aparece este señor, que le dijeron que en el primer puerto de Ecuador desembarque, porque el vuelo era desde México directo a Quito, y luego el vuelo iba a Guayaquil. Pero por esas cosas de la vida cambia la ruta, el vuelo. Y el vuelo hace México, Guayaquil, Quito. Como le dijeron que en el primer puerto se desembarque, él se desembarcó en el primer puerto y se quedó en Guayaquil. Ese fue el inconveniente. Pero luego ya le encontramos. La reunión fue muy interesante, despertó mucho interés tanto en el Colegio de Arquitectos, en la Cámara de la Construcción, en el Colegio de Ingenieros, en las universidades. Yo creo que la reunión inaugural de Arquiterra realmente fue un éxito. Yo creo que nos fue bastante bien. Además, todo el esfuerzo que habíamos hecho, creo que nos lo teníamos merecido. Luego de eso se empieza ya con todas las reuniones y los trabajos que íbamos haciendo respecto, sobre todo orientado hacia publicaciones, hacia formación, capacitación. Y como dice Graciela, eso se extiende hasta 6 años. Yo a los 2 años salgo de la ONG en la que estuve trabajando, y como la representación a Viterra debía ser institucional, entonces yo dejo a Viterra. Y como era coordinador, pasa a ser coordinador Alberto Calla, de Bolivia. Entonces, él me reemplaza, y si bien no es que me pierdo, sino que yo ya me alejo de la red, aunque mantengo contacto con gente, hasta que algún día la Celia me manda un correo, ya estábamos en la época del correo electrónico, y me dice que si me interesa apoyar a la organización de Proterra. Le digo que sí, que no hay problema, y empezamos a tener ya contacto, y de alguna manera iniciamos 5, ¿no? Graciela, Hugo Pereira, Rivas, Luis Silvio Ríos, Celia Martín Neves y yo, los 5. La gran entusiasta hasta ahora y que ha empujado la red, Celia, ¿no? Que ha sido la pionera, igual que la de Arquiterra fue Julián. Y bueno, Arquiterra empieza también con financiamiento, y eso sí ayuda a tomar cierta capacidad de organización,
tanto en Europa como en América. Luego de que ya se nos viene y acorta el presupuesto, por no decir cero el presupuesto, entonces prácticamente todas las reuniones, todos los acortes han sido en América, y internamente yo he sido uno de los que me he opuesto por Europa, básicamente por costos, porque ya para nosotros un viaje a Europa nos cuesta, salvo que, Pacha, buenas tardes, salvo que nos ajustemos a cuando uno está viajando, ¿no? O sea, yo tengo 2 hijos allá y viajo a tour de hijos. Entonces, claro, y eso cuesta, ¿no? Y hacer 2 viajes al año sería muy caro para nosotros desde América. Pero sí, en Europa hay que volver a hacer, evidentemente, un rato de esto, ¿no? Ahora que es cada 2 años hay más chances de engordar el chanchito, ¿no? Pero en todo caso creo que las publicaciones que hemos hecho, tanto desde el lado de Ariterra como desde el lado de Proterra, han sido muy importantes. Las descargas que se ve que se hacen a través de la red son muy importantes, la cantidad de consultas que se hace son muy importantes, y creo que como Proterra hemos logrado ubicarnos como una institución de referencia en gran parte del mundo, y eso creo que es importante. Comentaba con Ramón Aguirre y le decía, mira, me parece interesante que la gente nos vea mucho en YouTube y todo eso, y no es más que porque estamos en lo que debemos estar, no estamos fuera de la realidad, estamos empatando con una cantidad de gente a nivel mundial que está interesada en el tema. Yo creo que hasta ahí puedo, y luego podemos ir contestando preguntas, comentando, cualquier cosa. Sí, bueno, yo creo que sería interesante insistir ahora, puesto que ha salido en el papel de Julián Salas, contarnos un poco cómo consiguió fondos, cómo fue su impulso. Fue estando él en Chile, me comentabais, un poco hablar un poco más detenidamente del papel de Julián. Bueno, yo voy a seguir y luego, por favor, te doy la palabra a Graciela. Era la época en que se estaba preparando el 1992, pues entonces España estaba un poco botando la casa por la ventana y había mucho dinero para una cantidad de redes, de organizaciones y cosas, y Julián estaba en una misión diplomática, perdón, en Santiago de Chile. Entonces, Julián tenía los recursos, tenía la capacidad intelectual, la visión y el financiamiento para poder organizar cosas como estas. Y yo creo que le dio el impulso que requerimos en su momento para podernos unir, para podernos organizar y sobre todo buscar actividades que generen unidad en un tema que todos lo manejábamos de una o de otra manera, pero que el hacer publicaciones, el dar capacitación, el procurar normativas y todo eso, nos unía mucho más porque era un tema muy común y muy sentido por todos. Graciela, por favor. Sí, eso era muy importante porque además esto no solo... Esto no solo lo vi yo en esta cuestión de la arquitectura tierra, sino que apareció también en otros temas en los que yo estaba trabajando. El apoyo de España en aquel momento, inclusive de Portugal, como ellos le llamaban la era de los descubrimientos, o la era creo que le llamaban de los descubrimientos, ellos utilizaban esa situación, descubrimientos en total. Eso fue muy importante en aquel momento para desarrollar muchas cosas. Y lo más importante, para mi gusto, fue
esa cuestión de tender una red en donde nos conociéramos todos entre países. Si bien yo unos años antes había hecho un viaje bastante extenso por Latinoamérica, de corta estadía en casi todos los lugares, en algunos un poco más larga, pero yo prácticamente sacando los países más chicos de Centroamérica, había prácticamente visitado mucho y había conocido a mucha, es decir, había conocido en persona a mucha gente que yo antes la conocía solo por carta de papel. Y entonces para mí era muy fácil ubicar gente en general. Varios de los que estuvieron en aquella reunión de Quito del año 91 era gente que yo ya conocía de antes, pero lo importante fue para mucha otra gente que no había tenido la oportunidad que yo había tenido de hacer esta gira, ir conociendo a gente que estaba haciendo cosas muy parecidas en distintos lugares de América, de Portugal y de España. Yo con la gente de España también, Portugal conocía un poco, qué sé yo, pero más que nada conocía a la gente de España, que estaba trabajando en este tipo de cosas. Entonces creo que eso fue la cosa importante, esa visión que no era solo mía o de alguna gente, sino que fundamentalmente para mi gusto fue Julián Salas el que armó esta gran cosa, porque así como estaba Viterra, que era en realidad la red número 3, creo yo, si no me equivoco, había otras redes que tenían que ver con la cuestión de la vivienda. Él siempre usaba esa expresión de el hambre de viviendas, y entonces había trabajado sobre todo un tema de viviendas de madera que fueran, que tuvieran cualidades ignífugas, viviendas temas de techos, temas de una serie de cosas. Entonces ahí estaba la tierra, que era lo nuestro, pero eso era una parte de toda esa ayuda y de todo ese movimiento que él hizo. Y como él tenía también relación, por un lado diplomática, por otro lado tenía una relación muy grande con el Instituto Torroja, pudo hacer que además estos temas llegaran a la revista de informes de la construcción, que era la revista del Instituto Torroja. Entonces, bueno, ese cruce de caminos, esa verdadera red de conocimiento entre todos nosotros y entre todas nuestras instituciones, fue realmente muy importante. Para mí, Julián fue como la gran cabeza que tuvimos todos nosotros desde distintos puntos. Bueno, una faceta también importantísima de Julián es su curso de asentamientos humanos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que yo fui uno de sus alumnos. Y el bueno, no sé cómo decirlo exactamente, y la institución esta que organizó todas estas redes temáticas se llamaba CITEZ con Y, que tenía una parte que era dedicada al hábitat, que es Habitez con Y. Ahí es donde estaban todos estos grupos e hicieron todos ellos congresos y publicaciones que yo creo que todavía son accesibles, todavía se pueden encontrar por internet, aunque ahora actualmente el actual CITEZ me parece que han desaparecido su dedicación a los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, bueno, por aquí por España también en ese momento se integró Erhard Romer, ¿no? Del creador de Navapalos. Ya asistió a vuestra reunión entonces de Ecuador. Sí, estuvo acá, Romer. Fue también un poco dificultoso, de lo que me acuerdo, que él venga por cuestión de horarios más que por otra cosa. Pero no, además que era buen tipo, ¿no? Era buen tipo Romer, entonces fácilmente se llegaba a él sin ningún problema. Él estuvo también acá.
Y mucha gente que ya lamentablemente ya no está entre nosotros, ¿no? Sí. Alberto Calla también, ¿no? Es otro desaparecido. Sí, Alberto estuvo, sí. Sí, también estuvo Alberto. De Bolivia. De Bolivia. De la Universidad de San Marcos. Bueno. Didi, Graciela. No se te oye, Graciela. Está sin micrófono, Graciela. Ahí está. No, se había cortado el micrófono. Bueno, que la Universidad de San Andrés, de La Paz. Sí. Yo quiero, a ver si me sale, quiero compartir la pantalla, a ver si me sale bien. No sé hacerlo con una cosa que tengo yo acá. A ver, ¿se ve eso? ¿Se ve lo que estoy mostrando o no? No, en este momento no. Es la pantalla de televisión que tienes a la izquierda y creo que ahí tienes que localizar el documento que quieres transmitir, no sé. Pero yo no lo he hecho, ¿eh? A ver. Cliquea en la... Bueno, si no, nos puedes mandar el documento y lo incorporamos en el YouTube de alguna manera. En el extremo izquierdo, en la pantallita del extremo izquierdo, cliquea. Abajo a la izquierda del todo. A ver. Quiero ver, a ver si sale un minuto. Un minutito. No, pero salgo yo, pero no se ve lo que quiero mostrar. Bueno, después se los mando. Les quería mostrar una foto que tenía de esa reunión del año 91. Y bueno, pero no sé manejarme con este tema. Bueno, yo tampoco he probado, no eres la única. No, que ahí está. Yo les quería comentar también que con Hardy Romer, yo ya, mucho antes de que existiera Viterra, que siquiera, yo creo que todavía ni lo conocía a Hugo Pereira, yo ya estaba en comunicación con Hardy Romer, yo ya en el año 81, 82, por ahí más o menos, ya nos habíamos, ya habíamos intercambiado cosas y yo después lo visité en Madrid, en fin, y después también estuve dando clases en Navapalos antes de que existiera Viterra, y ahí también había conocido a mucha gente que estaba en arquitectura de tierra europea, no solo de España, de Portugal, sino también gente que venía de Alemania, que eran como amigos o habían sido compañeros o alumnos de Hardy en Alemania. Entonces, bueno, ya era todo un tema que se extendía más allá de lo que eran los ámbitos latinoamericanos. Sí, bueno, Hardy y Navapalos fueron los impulsores de la tierra en España. Realmente yo creo que ha sido el iniciador. Yo también, mi iniciación con la tierra fue con un curso en Navapalos, creo que fue en el 95 o en el 96. Y ahora para mí es una pena que haya desaparecido y que Navapalos esté un poco en suspenso, y yo creo que por Navapalos habéis pasado todos los latinoamericanos y gran parte de los grandes de la tierra de Europa han estado allí. Ha estado Hubert Guillot, que estaba citado, también invitado a la reunión. Esta ha pasado por allí, por Navapalos. Todo el mundo ha pasado por Navapalos. Y eso es lo que debemos en España a Hardy y a Navapalos, es ser los iniciadores y el habernos permitido entrar en este mundo y conocer a todos los demás. Bueno, ahora abrimos un poco turno de preguntas, quizás a los nuevos. A ver, ¿alguien se anima? O si no, pues bueno, podéis seguir contando un poco cómo fue el inicio o el pase de Viterra a Proterra. Desde la red Viterra hasta la red Proterra, que ha sido su continuadora. ¿Cómo fue el inicio de Proterra? Bueno, muy buenas tardes, perdón, voy a tomar la palabra. Sí. Soy Pacha, sí.
La verdad que me he unido tarde, pero me gusta este tema que han puesto para conversar, porque ahora justamente escuchaba de que estas reuniones estaba también participando el arquitecto Alberto Calla, que es de la universidad a la cual pertenecemos a Sanda y yo, pero lastimosamente, al menos desde mi persona, no hemos podido conversar con el arquitecto Calla, ¿no? Entonces yo después de su partida, lastimosamente, recién me he enterado que él estaba involucrado en todo esto. Y más aún lo que no comprendo es que cuando en la universidad yo intento buscar las investigaciones y todo lo que hizo el arquitecto Calla, lastimosamente no hay podemos decir, un cuaderno de investigaciones o todo un apartado de lo que ha hecho, ¿no? Estoy tratando de juntar todo eso, pero tampoco hay razón y no se sabe cuánto realmente se ha hecho y desde qué año y demás. Entonces, por ese lado me interesa mucho esa pregunta que justamente acabas de hacer, cómo era esta historia, ¿no? En el transcurso del tiempo, cómo se ha llegado a concretar la red Proterra desde su inicio, ¿no? Desde su terminación. Eso simplemente, gracias. Pues venga, comentando el inicio del pase de Habiterra a Proterra. Graciela. Yo puedo comentarles que el paso se dio. Habiterra se fue como diluyendo, pero no tuvo un cierre real. Tuvo algunos problemas en ese cierre y pasaron unos años hasta que en un momento, junto con la asamblea de otro de los grupos que manejaba Julián Salas, se dio por terminado esto, que fue el año 99, yo no me acuerdo si fue en Guatemala o fue en un lugar de Centroamérica, no me acuerdo exactamente dónde. Mientras tanto, cuando todo esto se iba diluyendo y no sabíamos un poco qué era lo que estaba pasando, porque en realidad desde el 97 o 98 ya la cosa no estaba funcionando bien, fue ahí cuando el CITEB tuvo una reorganización general, y en esa reorganización general, en vez de tener esos grandes programas que tenían después los proyectos más chicos, uno de los cuales era el nuestro, decidió hacer un sistema que se llamaba el de los proyectos competitivos. Es decir, que ya no eran redes de trabajo, sino que para lograr estar dentro del CITEB había que tener un proyecto concreto de que se iba a hacer algo y se iba a estudiar su resultado. Y esos proyectos tenían que tener nada más que 5 componentes, 5 países que tuvieran, y de esos 5 países una única persona con su equipo abajo, lo que fuera, pero que no había 5 representantes de cada país, sino uno de cada país. Por eso es lo que dijo Patricio recién, que estábamos él y yo, Celia era la que manejaba la cosa, y estaban Silvio y Hugo. Y ahí fue cuando empezó otro sistema con el CITEB. Empezó este proyecto precompetitivo, éramos 5, después se fueron agregando otras cosas, eso fue a principios ya del siglo XXI, hasta que podía durar también 3 años y había opción a 3 años más. De ahí hicimos eso, los 3 años, después los otros 3 años, empezamos con los CIACOT, ahí fue cuando se empezó aquellos cursos que nosotros hacíamos antes en los distintos lugares donde hacíamos las asambleas. Aquí se empezó a hacer estos seminarios, también relacionados con las asambleas o lo que fuera, pero ya con una idea como de un congreso más amplio, un poco, es decir, más tipo congreso que curso. Y entonces se llegó un momento en que el año 2006 estábamos reunidos en un sitio
en un sitio de Portugal, y en ese sitio de Portugal tuvimos que encontrarnos con que teníamos que irnos del CITED. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Seguíamos? ¿No seguíamos? Entonces fue cuando Celia planteó, podemos seguir existiendo como Proterra, pero le vamos a quitar el apellido de CITED, porque éramos Proterra CITED. Entonces dijimos, bueno, el nombre lo dejamos, nos seguimos llamando Proterra, pero le quitamos el apellido. Entonces ya no es Proterra CITED, sino que es simplemente Proterra, a lo que después le pusimos Red Iberoamericana, Proterra, etc. Y ahí fue cuando seguimos. En realidad, esa diferencia entre estar en el CITED y no estarlo más fue nada más que la pérdida de un pequeño apoyo de dinero, pero no fue un cambio rotundo en lo que veníamos haciendo. Seguimos más o menos haciendo lo mismo, lo único que al ser una red ya de aquellos 5 primeros grupos, más algunos que se fueron agregando, se agregó un montón de gente, se agregaron otras cosas, pero los CIACOT siguieron igual, las asambleas siguieron igual, y bueno, y a partir de ahí cada uno se pagó lo suyo, se movió con lo suyo, pero a la vez no tuvimos esa responsabilidad de informar al CITED o a otra institución, más que cada uno a la suya. Vale. Bueno, a ver, empezamos con un turno de preguntas, quizás de la gente nueva. A ver, ¿quién pregunta algo? Bueno, si no, comentar que la red Proterra, de la que yo también formo parte, tiene una página web donde podéis encontrar bastante documentación, donde se anuncian sus actividades, que es www.redproterra.org. Entonces organizan los CIACOT, que son unos grandes congresos, que son los seminarios iberoamericanos de construcción con tierra, que tienen lugar más o menos cada año, y ahora van a hacerse cada dos años, y el siguiente va a ser en Cuba. Y poca cosa más. A ver, preguntas. Quizás solo agregar a esa parte de la red y escuchando todo lo que dicen, se están subiendo todas las memorias que se tienen a la página para quienes quieran ir a esas memorias de los primeros CIACOTs, y también se está colocando en una parte de la página web en actividades CIACOT, se están colocando todos los datos de cuándo fue el primero, el segundo, hasta el que tuvimos recién el año pasado, con datos de quiénes lo organizaron, quiénes dieron los talleres, cuáles fueron los conferencistas, los talleristas, y toda esta información que ha recopilado, que nos ha enviado Celia, que ha recopilado de preguntar a todos los que han sido organizadores todo este tiempo, ¿verdad? Entonces compartir también eso para abonar, ¿verdad?, a estos datos históricos, a esta línea de tiempo, ¿verdad?, de las actividades que han venido haciendo. Bueno, yo quizás me gustaría preguntaros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis ahora el futuro de la Tierra, o cómo veis el momento presente, digamos, en relación al momento en que vosotros empezasteis? O sea, en cuanto a número de gente, interés de la gente, nuevas construcciones, o sea, ¿cuántos erais entonces y cuántos somos ahora? Un poco que contarais vuestra experiencia. Y si ha sido efectiva para conseguir todo esto las redes. De hecho, la participación de Proterra yo creo que ha sido fructífera, porque a través de los CIACOTs en distintos países se han ido generando redes internas, redes locales, y eso ha sido importante.
Actualmente, si uno mira las redes sociales, hay muchos cursos de construcción con tierra, de construcción biológica, de construcción sostenible. En definitiva, se ve que hay un renacer de toda, no sé si renacer o nacer de toda una tendencia a este tipo de construcción. Personalmente, gente que por mi trabajo, ya como en mi quehacer profesional, hay mucha más gente que está construyendo con tierra que antes. Entonces ya ahora prácticamente se puede vivir ya de manera exclusiva construyendo con tierra, y eso se vuelve interesante, ¿no? Y como digo, por donde vamos, la gente está trabajando con tierra, lamentablemente mucha improvisación también, pero bueno, se está empujando el tema. Esperemos que después de toda esta pandemia y todo esto, a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Graciela. Sí, yo quisiera agregar otro tema, que recién Patricio lo dijo así un poquito al pasar, y es el asunto de que hay gente que se cree que trabajar con tierra es jugar con el barrito, así como un niño en un jardín o en una playa. Y eso no es así. Las cosas tienen que tener su técnica y hay que hacerse responsable de esa forma de construir, esas formas de construir con esas... digamos que tienen sus leyes, tienen sus normas, que hay que cuidarlas. Ahora la gente muchas veces se cree que hacer una vivienda sustentable es hacerla con curvas y así, todo como como si uno estuviera haciendo una escultura para poner en un adorno. Y eso no es así. Yo he visto cosas horrorosas hechas, cosas que por supuesto duran 2, 3 años y después se desarman solas porque se las lleva el viento, se las lleva la lluvia. El tema de que muchas veces lo que se pone es son, por ejemplo, vidrios fijos, que después cuando se rompen no hay cómo cambiarlos, no hay cómo ponerlos ponerlos bien en donde tienen que ir. Gente que hace cosas y no les hace ningún tipo de mantenimiento, que hacen, por ejemplo, en vez de partir de las formas básicas que siempre se han hecho, que son o rectangulares o circulares, les hace curvas libres, les hace ángulos de 15 grados y medio o cosas por el estilo, en donde después los problemas de mantenimiento son muy grandes, y ni hablar cómo meter una cama adentro de un triángulo de 15 grados en una punta y de 45 en la otra. Y esto yo llamé mucho la atención cuando tuvimos el Ciacote en Cuenca hace unos años, que esto no es un juego de niños, es una técnica que tiene sus leyes y que hay que respetarlas. Y creo que este cuento de la vivienda natural, la vivienda sustentable, porque ahora le gusta mucho a la gente hablar de sustentable, está al lado del tema del veganismo y de todo ese tipo de cosas. Y yo no me puedo quejar de eso porque yo me crié en una casa en donde no se comía carne, pero las cosas tienen sus leyes y hay que seguir esas leyes con lo que uno tiene. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado.
Y creo que uno de los problemas grandes que tenemos es que en nuestras casas de estudio no se estudia este material. Y son materiales que nosotros en nuestra vida profesional nos vamos a cruzar muchas veces, sobre todo si nosotros estamos haciendo restauración o si estamos haciendo pequeños arreglos en casas de pueblo. No hablemos ya de la casa de un centro, una ciudad grande, pero en los pueblos uno se va a encontrar este tipo de cosas. Nosotros en la Argentina hay zonas en donde todo está hecho de adobe o en todo caso de tipo quincha, tipo embarrado, tapia un poco menos, tenemos nosotros, pero después nosotros tenemos grandes cantidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y cerca, es decir, a unos 200, 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, mucho ladrillo asentado en barro. Entonces, eso también tiene sus reglas y hay que conocerlas, y esto no se estudia en las universidades. Entonces, cuando la gente tiene que llegar a un lugar, arreglar una casa, ampliar una parte, arreglar un baño, ¿qué es lo que muchas veces nos toca a los arquitectos? Que no hacemos grandes edificios, sino que nos toca esa pequeña cosa, no se sabe cómo trabajar. Entonces, esto es lo que está faltando en nuestras universidades, un conocimiento del material, de la zona en la que estamos, de las provincias cercanas donde estamos, y que va a estar fuera del centro de la ciudad, pero va a estar muy presente en las cercanías. Y de eso sabemos muy poco, o nada. Sí, bueno, yo creo que es uno de los resultados de la red Proterra es, por un lado, ampliar el conocimiento, meter ese conocimiento en las universidades, trabajar en el tema de las normativas, trabajar en el tema de la legalización con las municipalidades, con el estado de las construcciones de tierra, de las nuevas construcciones con tierra, y trabajar también en el tema del conocimiento del material, de los ensayos, las características que tiene que reunir el material y conocer también las diferentes técnicas. Me parece que este es uno de los logros que está logrando la red Proterra. A ver, más intervenciones por ahí, por favor. Sí, yo quería preguntar cuál es la expectativa en un futuro cercano para, por ejemplo, estos SIACOT que se están celebrando en Iberoamérica, pero también en España a nivel de cursos y todo esto, porque claro, con la historia del coronavirus está todo paralizado. Sí, bueno, los SIACOT son unos seminarios internacionales organizados por la red que van pasando, son rotativos, van pasando por los diferentes países, también por las dificultades en parte de comunicación. Algunos han tenido lugar en España y en Portugal, pero claro, como hay muchos más países latinoamericanos, lo más normal es que toque en un país latinoamericano, toque la rotación. Entonces, esto se organiza, se presentan candidaturas y, claro, se va primando el que primero esté en un país que no le haya celebrado y que vaya turnando por todos los países. En este sentido, pues es un poco complicado que tengamos un evento de la red Proterra en España. Pero lo que sí que hay es instituciones que pertenecen a Proterra, pueden hacer sus propios talleres o pueden hacer sus propias actividades. Y en España hay bastantes seminarios, bastantes actividades, bastantes talleres, cursos, que muchas de ellas se organizan en la lista de correo Arquiterra. Entonces, en este momento está todo un poco parado y, como ya discutimos en las anteriores sesiones, tendremos que replantearnos también cómo se va a reanudar esta actividad de cara a respetar las separaciones físicas para evitar la transmisión de la pandemia. Igual que la enseñanza universitaria tiene que reiniciarse cuando sea de una manera determinada, lo mismo tendrá que pasar con los seminarios de tierra.
Me temo que la marcha inicial tendrá que ser a través de videoconferencias, cursos a través de las redes. Y ya hay, de hecho, organizadas por ahí, por diferentes países, pues seminarios o talleres o actividades de formación por Internet. Sí, me imagino que será ahora un poco la tendencia hasta que se normalice toda la situación y se pueda volver a esos talleres y a esos cursos. Sí, yo entiendo que parte el tacto, la mano, el trabajo con la mano de la tierra es imprescindible. No puedes colocar un ladrillo sobre otro, no puedes aprender cómo se hace un tabique a distancia. Esto, claro, como no lo toques, como no toques la masa y sepas cuánto tarda en secarse o qué tiempo tienes para aplicarlo, esto es insustituible. Sí. Claro. Pero ¿cómo lo hacemos después esto en la práctica? Porque el que coloca un ladrillo o un adobe necesita al lado la persona que le acopia el cemento, la masa, el mortero. Y esto hacerlo a 2 metros no sé cómo podrá resolverse. Se tira. Tendremos que imaginarlo. Ya. Vale. Gracias. Bueno, pues si no tenéis más intervenciones, yo creo que podemos un poco darlo por terminado. Esta ha sido un poco más corta. Si tenéis... si no tenéis ideas, quizás podríamos intentar la siguiente para no hacerlo demasiado seguido para dentro de 15 días, ¿os parece? Y pensad un tema para la próxima. A ver, ¿queréis hacer algún comentario o algo un poco antes de cerrar? Sí, me parece bien que lo separemos un poquito más, porque se han ido multiplicando las cosas en estos días. La misma red Proterra está armando las clases, sus conferencias, ya no es un café como este, sino una conferencia todos los días viernes. Entonces, bueno, yo... también como ama de casa, se me hace un poquito difícil estar repitiendo tan seguido estas bueno, cuestiones. Es que tú has estado presente en las 3. Bueno, pero yo trato de estar, me gusta, me interesa ver en qué anda la gente nueva, pero sí. Hacerla todas las semanas se me hace un poquito duro, tengo que ir parando las demás cosas que tengo que hacer, entonces ahí sí, como hay gente que dice que se aburre durante la cuarentena, a mí no, tengo mucho más que hacer, así que bueno, así que si es cada semana por medio, para mí sería mejor. Vale, pues entonces lo reanudamos dentro de 15 días y, por favor, pensad algún tema. Nosotros ya tenemos alguno en mente, pero bueno, damos la puerta abierta a que planteéis vuestras sugerencias. Escribidme y ya está. Nos vemos dentro de 15 días. Muy bien. Saludos a todos y que nos volvamos a encontrar todos. Y que dentro de 15 días supongo que se habrá reanudado bastante las actividades normales en nuestros países. Esperemos que ya podamos intercambiar mucho más con en nuestras actividades cotidianas. En el caso mío, sí es verdad, cada 15 días me parece bien, pero lo que tú dices, José María, empezamos ya la próxima semana a salir a trabajar. Entonces, no sé cómo van a ser nuestros horarios, porque hay mucha gente, hay muchos clientes y todos quieren ir a la oficina. Yo personalmente no quiero ir a la oficina, yo estoy feliz en la casa, pero tengo que salir a mi oficina porque la relación con el cliente es importante, ¿no? Sí.
Sí, con mascarilla y todo. Entonces veamos cómo nos vamos a organizar realmente para saber qué va a ser de los miércoles. Sí, bueno, un poco el horario de este encuentro es para que a nosotros nos pille un poco a la hora de la cena y vosotros un poco no se interrumpa demasiado, porque claro, es que tenemos 7 horas de diferencia, como mínimo. Y claro, es complicado ajustarlo. Sí, de acuerdo. Entonces será más o menos, lo podemos adelantar un poquito más, quizás. Vosotros diréis desde allí como si no os interfiere también con la hora de vuestra comida. Aquí en España comemos muy tarde, comemos a las 3, no sé a qué hora coméis en Iberoamérica. Qué cara. Mediodía. Mediodía. Más adelantados. Claro. Bueno, Con más hambre. Bueno, pues proponed horas y temas entonces para la próxima. Vale. José María, una pregunta, José María. Sí. Como comentamos en el café anterior, sí que nos gustaría poder ayudar. Sí, bueno, hablamos nosotros ahora a continuación. Vale. Os quedáis Vale. en la tertulia y hablamos. Vale, muy bien. Bueno, pues despedimos entonces, terminamos la cafeterra del día 27. Saludos a todos y lo colgaremos en el YouTube. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Pacha, Graciela. Chao, Álvaro, Patricio. Chao, Chao, chao. Graciela. Chao, Vicente. Chao, José María. Magda, Chao. Chao, Magda. Chao, Rubén. también. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Chao, chao.